Buen día, mi nombre es Andrea Minelli Merino García y en este video voy a recuperar mi experiencia vivida en mi segunda jornada de prácticas realizada en el camp número 2 Jean Piaget. El objetivo principal de este análisis es recuperar las experiencias vividas durante la práctica, pero también reflexionar sobre ellas de una manera autocrítica y autorreflexiva. Estas prácticas en particular fueron muy significativas para mí porque pude estar más tiempo con el grupo que con la semana pasada. En la primera semana viví muchos cortes con la interacción con los niños, ya que la maestra no se encontraba en la institución. Entonces esto hacía que yo estuviera con otro grupo que no era el grupo que me asignaron y no podía intervenir de la misma manera en la que tenía planeado, ya que yo ya había hecho una contextualización. Esto fue un reto para mí y siento que por eso la segunda semana fue más significativa, porque ya pude estar más con los niños, pude ser más integrada en las dinámicas del salón, pude participar en las decisiones pedagógicas con los niños y también pues pude darme cuenta de barreras que a lo mejor antes no había dimensionado o que no había llegado a identificar. También algo que pude identificar en las intervenciones que yo realicé fue que no había yo dimensionado la diversidad que podría llegar a haber en un grupo, ya que al no haber estado en un CAM anteriormente, no había puesto atención a este rubro, a esta característica del grupo. Entonces, en la primera semana, como ya había mencionado, conocí unos niños y en la segunda semana conocí otros niños completamente diferentes. Entonces esto hizo que yo tuviera que empezar de nuevo, empezar a observar, escuchar pues lo que decían y empezar a adaptarme a la nueva dinámica a la que se me había integrado, que yo no estaba acostumbrada. Entonces siento que esto fue un reto para mí, pero pude darme cuenta de varias cosas que puedo cambiar y que sé que puedo mejorar en mi intervención docente. Durante la primera semana de prácticas, las actividades que realicé fueron hacia un ámbito más sensorial, es decir, que los niños experimentaran cómo se combinaban algunos ingredientes o algunas texturas, que sintieran como ámbitos más kinestésicos. Por ejemplo, hice un cuento en donde ellos tenían que sentir las sensaciones mediante se narraba el cuento, como la brisa del mar, lo rocoso de las piedras, y siento que en sí, en general, mi primera semana se basó en eso. Y la segunda jornada, se trató más de que ellos, con sus propias habilidades, realizaran los productos, en vez de estimularlos sensorialmente. Estas actividades fluyeron de una manera positiva, pero hubo una barrera que identifiqué, que fue pedagógica, ya que yo como docente en prácticas no tuve en cuenta los tiempos y horarios que los niños ya tenían establecidos. Entonces esto causó que hubiera un descontrol, una desregulación en un niño en especial, de todo el grupo en general, pero de un niño en especial. Y esto causó que pues tuviera un gran impacto en mí, como tanto emocionalmente, sentimentalmente y pues de manera profesional. Hizo que me replanteara todo lo que había realizado hasta ahora con el grupo en general, pero también como docente en formación. El estar dentro de un aula y estar frente a grupo principalmente, fue algo muy enriquecedor para mí, ya que yo nunca lo había realizado y en las anteriores escuelas en las que había estado no había tenido la oportunidad de estar completamente al 100 en un grupo delante. Y siento que esto tuvo el alcance que a lo mejor estaba esperado en mí, pero siento que el miedo y la inseguridad de alguna manera trabajaron en mi mente y no me permitieron pues a lo mejor desarrollar las actividades con éxito, ya que pues me sentía muy insegura en algunas ocasiones, me daba miedo lo que podría pasar, estar al pendiente y replantearme todos los escenarios posibles
eran tiempos como de ansiedad o de angustia, que yo decía, es que si pasa esto, es que si pasa el otro. Y siento que a veces eso era lo mismo que me impedía avanzar. Siento que el aula es completamente diferente a la teoría. Aprendemos cosas en la teoría, pero en la práctica te encuentras cosas muy diferentes que tienes que enfrentar y que tienes que aprender a discernir y a reflexionar por ti misma. Y no solo por mí misma, sino también siento que mi maestra de grupo fue un gran apoyo en este caso. Y ella fue muy asertiva con sus comentarios y fue de gran ayuda para que yo pudiera realizar mis intervenciones. Uno de los principales hallazgos que pude identificar en esta jornada de prácticas fue que el tiempo no es algo que solamente sirve para organizar, sino que también sirve para regular a los estudiantes. Y es algo que a lo mejor en la teoría y en los cursos que he tomado sí lo tomaba en cuenta, pero no era algo que había llegado a vivir. Era como, pues de tal a tal hora vamos a hacer esto, de tal a tal hora esto, y se convirtió en eso, en algo organizativo, pero no tenía dimensionado que también ayudaba a los estudiantes a regularse. Y eso fue precisamente lo que pasó en mi intervención. Al yo no respetar y cambiar de manera abrupta sus tiempos, me convertí en una barrera para la participación. Y no todos los estudiantes en ese momento estaban participando en la actividad. Y pues se vieron afectadas cuando no se respetaron sus rutinas, las rutinas que ellos ya tenían y que pues por todo el ciclo ellos habían seguido. Y también pues me tomé muy a la ligera el hecho de que fueran niños que necesitaban estructuras rígidas de tiempo. Entonces siento que eso es como uno de los hallazgos más importantes que identifiqué en mi intervención, y que entender que el tiempo o que la organización del tiempo no es algo que sea rígido y que sea inflexible, sino que es una forma de cuidar y cuidarte tanto a ti misma como a los estudiantes. El hecho de que estuviera con la maestra del grupo fue de gran ayuda. Como ya lo había mencionado, ella fue muy asertiva y muy comunicativa con lo que me quería decir y lo que me quería explicar. Pero siento que en este caso también yo fui la que no tuvo una comunicación asertiva con ella, ya que por la inseguridad y todo, pues no llegaba a llegar a acuerdos con ella, ya que yo, cualquier cosa que ella me decía, yo decía que sí, pero no ponía, de mi parte, no ponía opiniones en lo que estuviéramos haciendo, sino que era lo que la docente del grupo quisiera, y mi parte crítica no llegaba en ningún momento. Entonces siento que esto también es importante, ya que a averiguar que la docencia es algo que no se construye nunca en soledad, sino que el aprendizaje siempre va a ser colaborativo. Y esto se vio muy marcado en el CAM, ya que el cuerpo académico de la escuela era muy unido y yo no había estado en una escuela así. Normalmente pues hay como riñas o peleas o desacuerdos, y yo entiendo que no todos se pueden llevar bien, pero en este camp me sorprendió mucho que existiera esa unión entre todos, y de verdad entre todos se apoyaban, porque había situaciones muy difíciles tanto para los maestros como para los estudiantes, para las mamás, y siento que ese apoyo o esa cadena que no se rompía entre ellos fue el pilar para que todo funcionara, para que las cosas salieran lo mejor que se pudiera, y en momentos de crisis o de tensión pues la escuela no colapsara o no hubiera como ese desorden tan monumental, tan drástico. Pero sí siento que es como esta parte que yo veo a ellos como se comunican, como son unidos entre el grupo, y pues siento que a mí me falta mucha seguridad para eso, tanto en mis conocimientos como en mi carácter, y siento que esto pues es algo que se va a ir construyendo, pero es importante darse cuenta al principio. De manera autocrítica, reconozco que esta experiencia es una de las más confrontadoras que he tenido, ya que experimenté y pasé por muchas emociones. Pasé por miedo, pasé por angustia, también pasé por momentos felices, momentos agradables y amenos con los estudiantes. Pero siento que entendí que el
el diálogo que tuve yo internamente fue muy intenso, pero también fue necesario. Todas las veces que salía del camp ni siquiera podía como que platicar normalmente como lo haría, porque de verdad estaba razonando todos los momentos que había vivido y todas las cosas que sucedieron y todos los escenarios posibles que hubiera podido cambiar si hubiera tomado otra decisión, ¿no? Y siento que entender esto es difícil, pero como ya lo había dicho, necesario mirarse a uno mismo, ver qué decisiones estás tomando y reconocer los errores que a lo mejor cometiste. Dentro de las propuestas que considero que podrían funcionar en mi caso, es hacer intervenciones más flexibles, más diversas en materiales, en evaluaciones y sobre todo ser respetuosos con la rutina. La rutina, conocerla, siento que va de la observación, pero también de la comunicación con el docente de grupo, ya que si no hay comunicación, pues no hay manera de informarse sobre las cosas que están pasando en el grupo. Y también anticipar de manera clara, a lo mejor no tan precisa porque eso ya sería más complicado, pero anticipar desde cierto punto hasta cierto grado lo que va a pasar durante esa intervención y estar preparada para cualquier cosa que pudiera suceder, ya que, pues como lo dije, era como muy de, vamos a hacer esta actividad, por ejemplo, con la actividad con la que tuve este desregulación del niño, solamente era pintar, era dibujar. Y lo vi como eso, ¿no? Van a pintar, van a reconocer colores y ya, me quedé hasta los conocimientos de esa actividad, pero no dimensioné y no me fui más profundo a lo que podía llegar a causar esa actividad emocionalmente en los niños. Entonces esto es algo que he descubierto, pero que sé que puedo trabajar más y que puedo mejorarlo en mi intervención. De manera introspectiva, puedo concretar que estas intervenciones fueron muy enriquecedoras, pero también fueron muy confrontantes. Las situaciones por las que pasé, sé que no fueron extremas, no fueron algo que a lo mejor nunca se había presentado, pero para mí fue la primera vez. La primera vez en todo, en casi todo, en trabajar en un camp, en estar con tantos maestros, en ver muchas situaciones, en casi pelearme con una mamá, en ser llamada a atención, o sea, que tener una llamada de atención por una directora es fuerte y siento que esa primera vez es algo que a lo mejor te llega a destruir como algún pensamiento que ya tenías, pero te construye muchas cosas, te construye más autoestima. Y siento que vivirlo fue algo enriquecedor, pero también fue algo complicado. Y en general en mis intervenciones, sé que pude haber realizado más cosas, pude haber explotado más mi creatividad, explotado más todas las ideas que yo tenía para realizar, pero siento que me limité demasiado. Fue parte de inseguridad, pero también fue el hecho de que llegaba a un lugar nuevo, ¿no? Llegaba a un lugar que no conocía, con niños que no conocía, personas externas que llegaron y entraron a este mundo laboral y profesional, en donde pues yo solamente soy una practicante, ¿no? Pero siento que desarrollé muchas habilidades, aprendí muchas cosas, pero sobre todo me llevo una gran satisfacción de que no lo hice bien, pero sé que lo voy a poder hacer mejor y voy a poder realizar muchas más cosas en mis otras escuelas. Para finalizar, me gustaría reflexionar sobre el acompañamiento y precisamente este análisis que realizaba me ayudaron a entender que el error no es un parteaguas, no es algo que te limita, sino en cambio es algo que te va a dar más respuestas a lo que ya hiciste, a lo que hiciste mal. En mi caso, siento que cuestionó todo lo que yo pude llegar a aprender, las cosas que puedo mejorar, las cosas que puedo cambiar, pero también las cosas que hice bien. Es válido y siento que es importante desde un principio empezar a hacer estas reflexiones de esta manera. Y también siento que
ser docente no es tener las respuestas, todas las respuestas del mundo, sino es aprender a aprender a admitir errores y también aprender a mejorar estos errores o a mejorarte a ti misma como maestra, a ti misma como docente. Y por último me gustaría terminar con una frase bonita que encontré, que es, no enseñamos lo que sabemos, enseñamos lo que somos, de Jen Jaures. Y bueno, esto ha sido todo por este video reflexivo argumentativo. Mi nombre es Andrea Minelli Merino García y muchas gracias.